Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Continuando con nuestra serie 400 años de ruido, hablamos sobre el judaísmo de los tiempos de Jesús. ¿Qué creían los judíos en los tiempos de Jesús? ¿Cuáles eran las diferencias entre el judaísmo del templo de Salomón y del tiempo de Jesús? ¿Por qué se menciona tanto a las sinagogas en el Nuevo Testamento, pero no aparecen en el Antiguo? Conversemos con Alex y Marcelo sobre estas y otras preguntas, aquí en Entre Semana. Hablando acerca de los 400 años de ruido aquí en Entre Semana, así como dijimos la semana pasada, sí se conoce seguro la frase 400 años de silencio, pero nos damos cuenta cuando entramos a la historia, esos 400 años quizás eran los 400 años de mayor cambio y de mayor ruido, si se podría decir, sí, totalmente. Especialmente como aplica a el mundo judío. En ese momento, cuando comienza ese tiempo, terminamos el libro de Malaquías, están gobernados por Persia y ellos son sujetos de Persia, tienen su gobernador, tienen un montón de problemas locales, pero están relativamente en paz. Cuando llega Jesús, y abrimos Mateo capítulo 1, versículo 1, están bajo Roma. ¿Qué pasó? Mucho ruido. Mucho ruido. A ver, corrígeme con algo. No sé si lo mencionamos en el episodio anterior, pero es una percepción que a veces dentro del mundo cristiano evangélico hay cierto, no sé si menosprecio, como no hay nada digno de estudiar porque ahí se hicieron los libros apócrifos y nada más. O sea, como que se reduce mucho a ese sinónimo de los 400 años de silencio profético que se hicieron estos libros que no son canónicos y nada más. Lo cual sí creo que tiene que ver mucho. Después vamos a tener que hacer un episodio acerca de la Biblia y la inspiración, porque hay personas que dicen, bueno, si a Dios no le interesó lo suficiente como para escribir un libro acerca de esto, entonces a mí tampoco me importa. El problema con eso es de que hay muchas cosas porque como la Biblia nunca fue hecho para ser tu fuente de historia, ni nada por el estilo, o sea, yo creo que sí es importante estudiarlo. Por ejemplo, Jesús, cuando él habla acerca, dice, yo soy la luz del mundo, él lo hace dentro de un contexto donde él está celebrando un festival que no aparece en el Antiguo Testamento. Viene con los Macabeos, el Festival de Luces. Nosotros lo conocemos hoy como Hanukkah. Bueno, y ahí es donde estoy seguro que, bueno, pero ¿es necesario estudiar esto para mi salvación? No estamos hablando de esa discusión. Estamos hablando de entender mejor la palabra de Dios, que es nuestra verdad. Entonces, en la medida que más podemos estudiar el contexto en el cual fue escrito el Nuevo Testamento y cuál fue el contexto inmediatamente anterior, que vendrían a ser estos 400 años de ruido, nos permite comprender mejor, por lo tanto, interpretar mejor, profundizar mejor y darnos cuenta de un montón de riqueza del Nuevo Testamento que a veces dejamos sobre la mesa, ¿no? Entonces, sí, porque leyéndose en blog, bueno, es importante estudiar, pero ¿hace diferencia nuestra salvación? No, si no estamos hablando de eso se asume, ¿ok? Pero no por eso menospreciar, no por eso pasarlo por alto, no por eso llegar a conclusiones como, bueno, si Dios no lo puso en la Biblia, yo ¿para qué lo estudio? ¿No? Esos son caminos que no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Sí. Todo lo contrario, nos hacen retroceder. Totalmente. Yo creo que es importante porque si no lo entendemos, entonces llegamos a conclusiones muy extrañas. Empezamos a asumir ciertas cosas. Pensamos que, por ejemplo, o sea, yo creo que la primera cosa que hay que tomar en cuenta es hay dos templos. Sí. Nosotros cuando llegamos al templo de Jesús, es el templo de Herodes. Claro. Es el segundo templo. Que era el templo de Herodes, pero que no era el templo. Como dijimos la semana pasada, primer templo es templo de Salomón, ¿no? En realidad es templo de David. El templo, bueno, está bien, es el templo pensado, diseñado, autor intelectual, David, autor material, Salomón. Y después viene la destrucción de ese templo, el año 586, 587, por Nabucodonosor, ¿no? Se van al exilio. Cuando vuelven, lo primero que reconstruyen bajo Zorobabel es el templo.
Y lo que hemos estudiado, y quizás muchos de los que nos escuchan han leído, y los que son de la iglesia se supone que lo aprendieron en la serie de Vuelta del Exilio. Que por cierto, si quieres una serie que va a través de todo ese tiempo en el podcast, Sí. lo hicimos hace varios años, se llama Ajá. Un pueblo, dos almas. Dos almas. Y hablamos acerca de la destrucción de Asiria, la destrucción de Babilonia, todo lo demás. Exacto. Esto vendría a ser como la segunda parte de esa... Ajá, sí. Algo así. Eso se llama publicidad interna, como no nos Ándale. cobramos a nosotros mismos. Exacto. Pero este segundo templo que reconstruye Zorobabel es un templo mucho más pequeño. No tiene la grandeza del templo de Salomón. Piensa que están volviendo del exilio. O sea, vuelven con algo, pero con casi nada. Son pocos los que vuelven, hay oposición. Y como relata la Escritura, los más viejos lloraban y los más jóvenes reían porque decían, ¿dónde está la gloria? Decían los viejos de este templo, ¿no? Y ese fue el templo que se mantuvo en estos 400 años de ruido hasta, como vimos en el episodio anterior, Herodes el Grande, que era descendiente de edomitas, para congraciarse con los judíos, expande este segundo templo. ¿Correcto? Tengo entendido que lo expande aún más Mucho más. del primer templo. Sí, porque ¿no? hace como un complejo del templo. Ajá. No era solamente ya el templo el templo en Jerusalén, sino como todo un complejo alrededor del templo. Otros edificios, Ajá. otras cosas, y era, o sea, considerado una maravilla del mundo Sí. actual, de aquel entonces. Y ese es el segundo, o sea, vendría a ser el segundo templo. El segundo claro. templo. Pero yo creo que es importante entender cómo era que tenía parte en la vida, en la sociedad Sí. judía, estos diferentes templos, ¿no? Porque si nos acordamos acerca del primer templo, el primer templo fue escrito, o sea, fue hecho, se construyó bajo un reino unido, Ajá. donde habían 12 tribus, Sí. donde Judá era solamente uno más de las 12 tribus. Pesaba mucho, pero era una más de 12. Era una más. Entonces, vivía dentro de ese contexto. Obviamente, después de Salomón, se divide estas tribus. Ajá. Está el reino de Israel al norte y estaba Judá y Benjamín al sur. Pero no eran judíos. Claro. Eran tribu de Judá, ¿no? Sí. O sea, así se llamaría. ¿No? El concepto de judío viene después. Viene después. En ese tiempo eran israelitas o eran Porque hebreos. Cuando llega a Siria y destruye a la identidad de Israel, las tribus del norte, ellos se vuelven como los samaritanos, o sea, porque su identidad ya no está en Israel, es la ciudad de Samaria, Claro. es la capital. Entonces son samaritanos, porque en realidad ya no había forma de ligarlo. Como con los asirios mezclan, traen gente, se van exacto. mezclando, ya después de 2, 3 generaciones ya se perdió toda identidad. Exacto, entonces ellos son samaritanos, pero la tribu de Judá sigue manteniendo su identidad y cuando son llevados por Babilonia, entonces ya ellos son los únicos que quedaron. Claro. Y en Babilonia se mantienen como judíos, ¿no? Sí, y ahí es donde ellos regresan como Claro. judíos. Y o sea, son los judíos los que llevan adelante o continúan las tradiciones y todo lo demás. Entonces, por eso hay a veces un poco confuso, ¿no? Sí. Porque hablan acerca de Israel, hablan acerca de Judá, de los judíos. Y es como que, bueno, ¿de qué se habla? Sí, pero volviendo quizás a esta idea de primer y segundo templo, creo que es importante marcar algunas diferencias, ¿no? Diríamos, ya dijiste eran dos naciones totalmente distintas. Primer templo, una nación unida. Segundo templo, una nación que estuvo en el exilio y cuando volvió, o sea, todo lo que hablamos la semana pasada con la revolución de los asmoneos, la dinastía asmonea y todo eso. Y quizás un segundo elemento de contraste es que en tiempos del primer templo, el templo era el centro de la vida judía, de la vida de la nación, por decirlo de alguna manera. O sea, Jerusalén era la capital, todos iban al templo. Estamos hablando antes de que se dividiese el reino, ¿no? Por lo tanto, todo giraba en torno al templo. Sí, y la enseñanza lo daban los sacerdotes. Claro, Habían ciudades de sacerdotes. Los Entonces, levitas estaban distribuidas, estas ciudades de sacerdotes. No recuerdo la cantidad de kilómetros ahora, pero estaban distribuidos de tal manera que cualquier judío en cualquier parte tenía a una distancia cercana la posibilidad de ir a una de estas ciudades de los levitas a aprender de la ley, ¿no? Sí. O sea, estaba todo centrado en Jerusalén, centrado en el templo, centrado en la tribu de Leví, no solamente como los que, porque dentro de la tribu de Leví estaban los sacerdotes, pero también estaban los que enseñaban la ley.
Entonces, al final, el templo era el eje central, por decirlo de alguna forma. Correcto. Y al pasar 70 años en Babilonia, surge una pregunta. ¿Cómo hacemos sin templo? Claro. ¿Qué es lo más importante sin el templo? ¿Cómo podemos vivir nuestra vida de una manera que quizás tenga sentido si no tenemos este templo que nos vaya guiando? De alguna manera, ¿cómo seguir siendo judío ahora sin templo? Ajá, sí. Y ahí es donde nace quizás el tema de sinagoga, Claro. Donde era un espacio donde ellos podían adorar sin necesariamente el templo. Y quizás no comenzó ahí, pero creo que tomó más forma y más importancia. Cuesta rastrear el origen exacto, pero lo más probable es que haya empezado en aquel tiempo. Se reunían. Muchos llegan a hablar de sinagogas en casa en los tiempos en el exilio. No sé hasta dónde podemos llegar históricamente, pero quizás podemos decir así, la identidad judía cambió de estar centrada en el templo, ahora estar centrada en el estudio de la ley, ¿no? En los tiempos en el exilio. Entonces vuelven a la tierra, ¿correcto? Reconstruyen el templo, pero la fuerza de la observancia de la ley y del estudio de la ley no disminuye, sino se mantiene. Y se mantiene así hasta los tiempos de Jesús por una razón muy, muy particular que lo vimos la semana pasada. Recuerda que dijimos que los sacerdotes se corrompieron, ¿no? Compraran, ¿te acuerdas que hubo uno que compró ser sumo sacerdote, ¿no? Sí. Y después los asmoneos, que empezaron muy bien, terminaron uniendo el oficio sacerdotal con la función política y la degradación total. Entonces, ok, el templo está corrupto. Es un lugar donde están los tipos que se han mezclado y dejaron de tener ese fervor piadoso, ¿no? Entonces, los fariseos, me adelanto a cosas que vamos a ver después, pero dentro de los fariseos, esta palabra fariseo probablemente venga de una idea de separación. Hey, vamos al templo a adorar, porque es lo que había que hacer como todo judío, al menos una vez al año se iba a Jerusalén, pero el resto, nuestra identidad judía, la vamos a mantener observando la ley. Entonces, diferencia entre primer y segundo templo es que en tiempos del segundo templo, si bien se iba al templo, la vida no giraba en torno al templo necesariamente. O sea, el peso de esas sinagogas que mencionaste recién, donde se estudiaba la ley, donde se observaba la ley, donde se hacían oraciones, donde se recitaba, donde se hacían tipo de credos, tenía mucho peso. Entonces, no podemos solamente ir al segundo templo y pensar que era como los tiempos de Salomón. Es otro mundo. Otro mundo, otro contexto, como dijiste, era tiempo de segundo templo. Era mucho más internacional el judaísmo, ¿no? Es más, para el tiempo de estos 400 años de silencio, 400 años de ruido, como lo quieras llamar, habían 4 ciudades que tenían más judíos que Jerusalén. Imagínate. Babilonia, Antioquía, Alejandría y Cirene. Entonces, ¿cómo haces con esos judíos? Claro. ¿Cómo se vive? ¿Cómo haces sacrificios al templo? ¿De qué manera lo mandas? Entonces empezaron a mandar dinero. O sea, dijeron, bueno, mira, el precio de una cabra, el precio de una vaca, el precio de no sé qué. Entonces, mándanos dinero. Después, en el templo dijeron, ¿y cómo hacemos para recibir todo este dinero? Y este dinero que no hay Western Union, no hay MoneyGram. Entonces, iban llenando la tesorería del templo y alguien dijo, bueno, o sea, si esto tiene todo figura pagana y todo, o sea, no creo que es propio guardarlo en el templo. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a cambio de moneda. Claro. Y ahí surgieron... Ahí es donde Exacto. Se hace toda la mochada. Los cambistas que aparecen en los tiempos de Jesús. ¿Y por qué había cambistas en ese tiempo? O sea, ¿quiénes eran estos que cambiaban dinero? ¿Qué era? Sí, eran personas que respondían a la dinámica internacional del judaísmo de segundo templo. Entonces Jesús ahí les reclama el hecho de que se estaban aprovechando de estos fieles que vivían en otras ciudades, otras naciones, e incluso el hecho de que se volvió muy comercial el patio de los gentiles, que Jesús cuando él entra dice, esto será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han hecho una casa cueva de ladrones. Entonces era como que, oye, esto tendría que ser luz a todos los gentiles, pero ahora se están aprovechando de
de todo lo que está sucediendo en este mundo internacional. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Son las dinámicas del segundo templo. Sí. Otra distinción interesante. En el primer templo, los reyes, lamentablemente ya desde Salomón, que las mujeres desviaron su corazón, metieron imágenes de dioses paganos al mismo templo. Eso lo vemos creo que cuando fue el avivamiento de Josías, el último, ¿no? Que de repente, oye, adentro tenían, ¿cómo se llama? Figuras idolátricas a Acera, pero en el segundo templo no lo ves. Entonces, mucho se dice que de alguna manera en el exilio el pueblo de Israel, entre comillas, se curó de la idolatría en el sentido de que ya no estuvieron tan obsesionados con esas imágenes, pero eso no significa que había sido transformado su corazón. Uh-huh. O sea, no ves a Jesús hablando de que en el segundo templo en el que él fue estaba la imagen de uno, de otro, que es lo que los profetas condenaron, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pero eso no significa que el corazón estaba bien. Pero sí es algo muy interesante porque de repente, si uno se quiere enfocar en lo externo, uno diría, wow, el pueblo de Israel, después del exilio, nunca más pecó de idólatra. Uh-huh. No, siguió pecando, pero por ídolos que ya no eran no era una estatua, no era una imagen, ¿no? Pero sí eso es muy interesante como un contraste entre primer y segundo templo. Uh-huh. Sí. Otra cosa que no se menciona mucho, pero dicen que el arca del pacto no estaba en el segundo templo. Eso podríamos meterle un poco de, ¿cómo le llamaríamos? ¿Especulación histórica? Especulación. Bueno, pero hay un pasaje en, no sé si es Jeremías, donde dice, ya no van a extrañar el arca, sino que cuando habla acerca del futuro y todo lo demás. Entonces, da a entender que los babilónicos lo tomaron y ya, se acabó, no lo tiene ni Indiana Jones. Y hay algunos que dicen, la Biblia es muy explícita que cuando la gloria de Dios llena el tabernáculo fue algo tangible, uh-huh. ¿no? Lo mismo con el primer templo. Uh-huh. No así con el templo restaurado o reconstruido por Zorobabel. Correcto. No hay esa indicación. No. Donde aparece es en Hechos. Ajá. Pero cuando llena a los que estaban en el aposento alto, ajá, orando. Pero bueno. Bueno, eso sería para una serie de teología de templo, ¿no? Teología y teorías conspiratorias del templo. Hay algo más de contraste que tú mencionaste recién y lo pasamos por alto. Bajo el primer templo, la instrucción estaba bajo los sacerdotes. Sí. Bajo el segundo templo surgen hombres llamados escribas. Los escribas no eran fariseos, pero estaban muy asociados a los fariseos. Los escribas eran como los guardianes legales de la ley. Uh-huh. Entonces ellos tenían la función legal de preservar la ley y como los fariseos eran los mejores intérpretes de la ley, escribas y fariseos estaban muy juntos. Y por eso son mencionados en la Escritura, pero no son sinónimos, pero iban muy de la mano, ¿no? Ya no está en manos de sacerdotes. Y eso es algo que es muy importante. Por eso el templo deja de tener quizás la preponderancia en la vida de un judío fiel en tiempos del segundo templo. Porque ¿qué iba a ir al segundo templo? O sea, un judío piadoso iba porque tenía que ir. Uh-huh. O sea, no había opción. Pero no tenía ese peso que tenía en tiempos del primer templo por la corrupción del sacerdocio. O sea, ya quien quería aprender la ley no iba al templo, iba a la sinagoga. Sí. ¿No? Y creo que eso, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de sinagoga, pero quizás es bueno mantener siempre ese contraste para entender que cuando Jesús va al templo no podemos verlo bajo los ojos del templo de Salomón, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, el hecho de que sea una sociedad tan internacional, de que también los judíos pasaron en este tiempo tantos cambios, sufrieron tantos cambios, estuvieron, o sea, cuando van a Babilonia, se van, justo antes de irse, se van, o sea, tienen un rey. Uh-huh. ¿Quién era encargado de decir o de mandar o de tener una decisión final? Pues el rey. Entonces van a Babilonia, cuando regresan, ya no tienen esa autoridad. Hay gobernadores, hay personas, autoridades locales. Pero como podemos ver en el libro de Esdras, era posible hacer una queja al emperador, claro, y que hayan cambios y uh-huh, quitar, poner. El sumo sacerdocio fue un ente político y empezó a surgir, curiosamente, un tipo de constitución republicano, donde eran o sea,
muy parecido a lo que tenemos hoy en día en muchas naciones, donde había cámaras, donde había una Corte Suprema, Claro. porque no tenían un rey. Ajá. O sea, no tenían un emperador que podría decir, no, lo que yo digo es ley. Entonces había muchas discusiones, había mucho debate, había muchas cuestiones. De ahí nace, en este tiempo, nace lo que nosotros conocemos como el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de hombres que discutían, hablaban y tomaban decisiones, pero esas decisiones estaban limitadas a lo máximo que podían decidir. Claro. ¿No? Obviamente no podían tomar una decisión que fuera encima de el que estaba al mando en ese tiempo. Pero permitía cierta independencia jurídica, por decirlo Correcto. de alguna forma, en cosas no tan trascendentales. Y aún los asmoneos lo respetaban. Sí. Bueno, lo respetaban hasta que no lo respetaban. Hasta que Alejandro Janeo crucificó a 800 Hasidim, sí. o fariseos, bueno, precursores de los fariseos. Sí. Pero bueno. Bueno, y ahí, perdón, una de las formas que después hacen la paz con estos Hasidim, que eran los precursores de los fariseos, es que les dan un lugar en el Sanedrín. O sea, y por eso el Sanedrín terminó siendo el lugar donde había esta disputa de partidos religiosos políticos entre saduceos y fariseos. Pero hay algo que sería interesante mencionar, pensando en lo que dijiste de Sanedrín en tiempos de Jesús. Ajá. Esa es una razón de por qué el Sanedrín juzga a Jesús, pero después lo mandan donde Pilato. Correcto. Porque estaba limitado. Estaban limitados. No podían, legalmente, no podían hacer no podían mandar a alguien a morir legalmente. O sea, es curioso porque los fariseos querían apedrear a esta mujer por haber, o sea, fue encontrado en acto de adulterio. Sí podían decir, ups, se nos fue la mano, es un alboroto, ¿qué podemos hacer? Pero legalmente, así con la corte, Claro. decidir, este hombre va a morir, no podían hacerlo. Entonces por eso tenían que mandarlo a Pilato. Y era curioso cómo es que cambiaba el discurso, ¿no? Porque cuando hablan con Pilato dicen, no, él es un enemigo de Roma. ¿Cómo puede ser? Nosotros somos personas fieles al César. ¡Viva el César! Y cuando están dentro del Sanedrín era como que aquí mandamos nosotros. Claro. Entonces, pero todo eso van haciendo en este tiempo. Sí. Sí. Entonces es importante ver cómo va cambiando este sentido de judaísmo. Es interesante entender de que el templo, para el segundo templo, era donde también se juntaban todas estas cosas. Sí. Era religioso, era político, social. era social, era un montón de diferentes Era cosas. económico, por todo el movimiento que había alrededor del templo. Y en el tiempo de Roma, las fiestas ponían a los romanos muy, muy nerviosos. Porque si algo iba a suceder, por ejemplo, el gran Sanedrín, corrígeme si estoy mal, yo creo que había un tiempo en todo el año, que creo que era para Pascua, donde tomaban las decisiones muy grandes, porque se reunían de todas partes de Judea. Y entonces se y es donde juntaba los romanos estaban más tensos. Si había un alboroto político, social, religioso, iba a suceder en esas fiestas. Y era cuando Jerusalén aumentaba en tamaño. O sea, había un flujo de personas donde era como el triple de lo que podía aguantar. O sea, era Si querías un lugar ideal para iniciar una revolución, era en ese momento, o una emancipación contra los romanos. Por eso se ponían muy tensos en tema de fiesta. Sí. Bueno, en resumen, diríamos que el judaísmo del primer templo era una religión homogénea, pero el judaísmo del segundo templo era una religión totalmente heterogénea. ¿Ok? Ahora, ¿qué mantuvo unido entonces al judaísmo del siglo de los tiempos de Jesús? O sea, porque hemos visto que influido en estos 400 años de ruido, es como que metimos o sea, tenemos ingredientes que no están juntos. Pero de repente los vemos igual y se juntan igual, de alguna manera. Hay algo que creo que es súper importante. Muchos consideran que en estos 400 años de ruido, ser judío se transformó más que en un conjunto de creencias, en un estilo de vida, donde yo coloco ciertas ideas como fundamentales. La primera es... ellos empezaron a tomar mucha conciencia, o tomó mucho peso esta idea de que ellos eran el pueblo elegido de Dios. O sea, piensa esto. Fueron al exilio.
de alguna manera Asiria hizo desaparecer 10 de 12 tribus, ¿no? Van al exilio, vuelven del exilio y después, o sea, vieron a Siria, Babilonia, Persia, medos y persas, Grecia y ahora Roma. Y ellos, a pesar de todo, todavía seguían siendo, seguían existiendo como nación. O sea, es curioso que ahora en ese tiempo los judíos eran vistos como una religión antiquísima. Claro. Porque ellos miraban, como dices, Egipto vino y se fue, ya no hay faraones. Ajá. Asiria vino y se fue. Babilonia vino, se fue, vino de vuelta, se fue de vuelta. vino, se fue y así. Persia vino y se no fue. existe. Grecia también. Y ahora estamos en Roma. Pues es cuestión de esperar. Claro, que va en algún momento. Y sí. Ahora, pero fíjate qué interesante. Entonces, ser judío tenía, para algunos, no todos, pero eso eran las cosas que, si esto era tan disperso, que lo mantuvo de alguna manera unido hasta los tiempos de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús habla con los fariseos en Juan capítulo 8? Somos hijos de Abraham, no hemos sido esclavos de nadie. O sea, ese concepto tiene que ver con esta idea de somos un pueblo especial, ¿no? Un pueblo elegido. Y qué loco, ¿no? Cuando uno distorsiona el concepto de elección hacia cualquier línea, termina distorsionando muchas cosas. Porque evidentemente el propósito por el cual la nación de Israel surge, ellos lo pierden ese propósito, fracasan en ese propósito, y Jesús es el cumplimiento de ese propósito. Pero si no lo vemos correctamente, hay distorsión. Pero ellos, esto al menos los mantenía muy, muy unidos. El otro concepto que los mantenía muy unidos es que, mira, tenemos una tierra especial. O sea, y empezaron a darle un valor a la tierra de Palestina. O sea, aquí estamos, tierra, esta fue nuestra tierra siempre, y apelaban, a lo mismo los fariseos en Juan 8, o sea, hijos de Abraham somos, ¿no? Había mucho, una de las cosas que mantuvo unido al judaísmo totalmente heterogéneo del segundo templo, en los tiempos de Jesús, es que había un espíritu mesiánico, ¿no? Hablaste mucho el episodio pasado de los asmoneos, y si bien los asmoneos terminaron siendo un desastre, terminaron siendo como tipo revolución francesa, ¿no? El remedio peor que la enfermedad. Sí. Bueno, como todas las revoluciones, no vamos a hablar de revolución mexicana porque nos metemos en problemas, pero por último dijeron, muchos judíos vieron lo que pasó con los asmoneos y dijeron, oye, no estamos lejos de volver a ser una nación independiente. Sí se puede. Se puede. Es cosa de unir nuestras fuerzas. Y de ahí surgen grupos que vamos a hablar más adelante, como los celotes, que dijeron, esto se hace porque se hace. Y punto. Sí, pero algo curioso también con el judaísmo es que como se volvió una religión, bien dijiste, un estilo de vida, pero también algo tan internacional, de que habían diferentes formas de verlo. Y había diferentes colores, si se podría decir. Acuérdense de Antíoco Epífanes y el concepto de helenización, de hacer todo griego. Habían judíos que también aceptaban eso. Ah, totalmente. Habían judíos, bueno, Jasón, que compró el sumo sacerdocio, una de las cosas que hizo, que era para muchos judíos un escándalo total, construyó un gimnasio en Jerusalén. Y el gimnasio era un lugar donde se enseñaba todo tipo de cosas, pero era también mucho el culto al cuerpo. Claro. Hacían su deporte desnudo y bueno, desnudo es muy fácil saber quién es judío y quién no. Entonces, habían judíos que vivían en otras ciudades que empezaron a dejar a un lado la práctica de la circuncisión. Por lo mismo, porque dijeron, mira, está bien, pero yo no quiero que mi hijito pase vergüenza cuando vaya al gimnasio. Sí. Y después, o sea, habían judíos que vivían en Jerusalén que dijeron, no, esto no puede ser, nosotros somos judíos. Entonces, yo creo que el celo también nace por esos conflictos internos. Había mucho debate interno acerca de esto. Estaba también Filón de Alejandría, que era un judío, pero tenía muchos conceptos griegos. E iba mezclando muchos conceptos griegos. Entonces empezó a levantarse una línea de pensamiento más
helenizado, más culto, más internacional, y es como que ahora vamos a dejar de ser esa religión antigua, retrógrada. Es como el amigo que viene del extranjero de alguna ciudad cosmopolita y llega Exacto. acá y te mira así como, viejo, te falta un poquito, te falta saber más Vox, ¿no? Sí. Así que, o sea, tú no conoces el resto del mundo como para que seguir pensando. Pero es bueno lo que mencionas, porque mencionaste una palabra muy importante que creo que la vamos a mencionar en el episodio siguiente, que es la palabra celo. Uh-huh. Porque aparece mucho en el Nuevo Testamento, sobre todo en los tiempos de Jesús, el celo que tenían los fariseos y el celo. Era un celo que no tenía que ver tanto con una cuestión de hipocresía, sino era un celo étnico. Uh-huh. O sea, a ver, ustedes vienen, este tipo construye un gimnasio, están estos que quieren hacernos griegos, pero los más judíos de los judíos decían, no, seguimos siendo el pueblo elegido por Dios, estamos en esta tierra y lo que tenemos que hacer es mantener este celo. Es posible, falta que llegue simplemente ese Mesías que va a traer la paz y que está siendo esperado desde los tiempos de Esdras y Nehemías, ¿no? Y desde más atrás. Entonces, en contraste a estas cosas que quizás lo que hacían eran diluir, a pesar de las diferencias, este celo étnico, este celo... Y ahí donde voy al último elemento que creo que es súper importante mencionarlo, que ya lo mencionamos varias veces, que tiene que ver con el lugar de la sinagoga en los tiempos de Jesús, ¿no? Dijimos que la sinagoga quizás se puede rastrear hasta tiempos en Babilonia, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque tú mencionaste recién ciudades. En cada una de esas ciudades había sinagogas importantes. Sí. Donde había judíos iba a haber sinagogas. Eso fijo. Eso lo vemos después en los viajes misioneros de Pablo. ¿Por qué iba a sinagoga? Porque empezaba a ciudades donde había colonias de judíos, ¿no? Estaba leyendo ahí que dice que aún Jerusalén llegó a tener muchas sinagogas, casi 400 sinagogas, y algunos dicen que había una sinagoga dentro del mismo templo. O sea, y eso hacía que fariseos iban al templo, pero su lugar era como que tenían su lugar especial dentro del templo. Y esto creo que es bueno mencionarlo porque el templo, si bien era el lugar de sacrificios, era el lugar que dividía a judíos en los tiempos de Jesús, porque ahí estaban los saduceos, uh-huh, aristócratas, pero las sinagogas, de alguna manera, era un espacio que empezó a tomar mucha preponderancia. Por ejemplo, la sinagoga era el lugar donde los niños aprendían la ley. Entonces, era como la escuela para, uh-huh, los judíos. Entonces, la sinagoga era un lugar donde niños eran llevados para aprender la ley, donde, voy una vez al templo, ¿y qué hago el resto del tiempo? Voy a la sinagoga, ahí podemos hacer oraciones. Entonces, cuando Jesús dice, cuando ustedes oren, no oren como los que repetían, ¿por qué razón? Porque así hacían en las sinagogas. O sea, no era que los fariseos, algunos quieren ver eso como el católico romano, eso sería, uh-huh, anacrónico, ¿no? No. Si no vamos al templo o si vamos una vez al año, ¿cómo mantenemos el espíritu? Y me parece que no tuvo un mal concepto el hecho de hacer oraciones que se repetían en las sinagogas como lugar de adoración. Claro, sí. Y algo que quizás fue como que cada vez más yendo en esta dirección es que los judíos empezaron a sistematizar absolutamente todo. Algo curioso es que los judíos tienen una razón para absolutamente todo. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos lo otro? ¿Y por qué oramos así? ¿Por qué oramos así? Y yo creo que es bueno dentro de todo ese debate, ese escribir, o sea, porque también, o sea, estaba el Torá, estaban los escritos, o sea, de la ley, uh-huh, pero después estaba el comentario sobre la ley, claro, y después estaba el comentario sobre el comentario, y después estaba todo eso. Y muchas personas hablan de esto, o sea, ¿cómo estaba la ley. La, ¿no?, ley, el Mishnah. Y la ley tenía, lo que tenía muy en alto era el Talmud. Que era lo quiero leer para no tener era el cuerpo de leyes hebreas, civiles y canónicas basada en la Torá. Era la condensación del pensamiento de los rabinos desde el año 300 a.C. hasta el año 500 después de Cristo. Este vendría a ser lo que Jesús le llama la tradición de los ancianos. Ok, algo curioso acerca de eso es de que si tú lees la ley no abarca todo. No. La ley
cuando tú lees Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, no tiene absolutamente todo lo necesario para ni siquiera manejar el templo. No. Porque como que, ¿y qué hacemos con las ofrendas? ¿Y cómo manejamos esto? ¿Y los sacerdotes? ¿Y cómo se visten? La ley tenía 600 y algo de instrucciones y ya está. Y punto. Entonces era como que, ¿es ley? Acá falta. O sí, ¿dónde están los huecos? Entonces, algunas personas dicen, mira, la ley fue escrito como para mostrar el corazón de Dios. Claro. Pero los baches, los huecos, tú lo tienes que construir basado en el entendimiento de quién es Dios. Ese es el... Entonces eso, de ahí sale el Talmud. El Talmud. Y el tema es que el Talmud llegó a tener, estaba el Talmud babilónico y el Talmud palestino, porque el Talmud no era un solo libro, o sea, era la condensación de hasta el año 500 después de Cristo, ¿no? Fue siempre en desarrollo, se fue desarrollando, por eso se habla de la tradición de los ancianos. El tema es que el Talmud llegó a tener el mismo peso que la ley. Para los fariseos, y los fariseos eran, vamos a hablar de ellos en el próximo episodio, eran los que la gente común seguían, ¿ok? Tienen el mismo peso. Eso es, híjole, podemos hablar, me salió un mexicano, híjole. Es que para los fariseos y para la gente común, esta tradición no solamente era exactamente igual que la ley, pesaba lo mismo. O sea, para ellos hablar de el Talmud, la tradición de los ancianos, sinónimo de teología revelada. Eso lo vemos hoy en cantidades industriales, en nuestras redes sociales. Teología con el apellido que sea, igual a teología bíblica. Bueno, sí, y eso sigue nuestro debate acerca de principios, posturas Claro. y preferencias. Entonces elevaron posturas, lo cual, o sea, no está mal. O sea, una persona tiene que decidir, tiene que entender, a ver, ¿qué constituye trabajo un sábado? Claro. Los esenios pensaban que ir al baño era trabajo ir el sábado, entonces no sé cómo hicieron, pero seguro tenían muchos problemas gastrointestinales. Pero eso era la conclusión a la que llegaron ellos. Otros judíos dijeron, bueno, o sea, con que no salga mi propiedad. Después sale la pregunta, ¿y cuál es mi propiedad? Y, o sea, mi vecindario es mi propiedad. ¿Cómo es esto? Es más, hoy en día en Manhattan hay una liñita, hay un alambre que va por arriba, encima de varios vecindarios en Manhattan. Y, o sea, solamente si le prestas mucha atención lo puedes ver. Están arriba con los cables y todo. Y eso lo pusieron los judíos porque dijeron, todo lo que esté dentro de esta cerca es propiedad de uno y uno puede viajar dentro de este círculo, de estos vecindarios, sin que quebrar la ley. O sea, hoy en día lo puedes ver. Entonces, los judíos tenían que ir llegando a ciertas conclusiones y viendo hasta dónde y no, la ley no lo dice. Entonces, por eso van surgiendo estas cosas. Entonces, como dijiste tú, está la ley y todos los baches está lo que colocan, pero eso se hace un solo cuerpo para los judíos de los tiempos de Jesús. O sea, eso es lo que uno debería tener muy claro al leer, por ejemplo, el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque muchos dicen, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, Jesús está hablando en contra del Antiguo Testamento. No. Ese es un error muy grande y a veces se lleva a hablar de, llevar a no aplica la ley. No aplica la hora, o que el Sermón del Monte no es para ahora, es para un futuro, un hiperdispensacionalismo o una idea de un rechazo a lo que es mucha discontinuidad. El tema es que el oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ese oísteis que fue dicho era ¿cómo le llamaríamos? Esta amalgama que hicieron entre la ley, pero que con todos los baches que faltaban y pesaba lo mismo. Ahora, dentro de eso, el Talmud se componía de la Mishnah, que era la ley oral tradicional deducida de la ley escrita. La ley escrita era la ley de Moisés más la tradición de todos estos años. Y la Mishnah era la tradición oral de eso. O sea, tenían lo que dijiste tú, el comentario del comentario. Y después había un comentario que se llamaba el Gemara o Gemara, que era el comentario de la tradición oral de la ley y el Talmud. La tradición oral, perdón, eso nunca lo tuve muy claro. ¿Era otra ley? Como era el comentario de la ley. Pero la ley oral, ¿qué era? Es que lo que pasa es que está la ley y los baches, la ley de Moisés, y los baches en la tradición de los ancianos. Eso se hizo una sola cosa. Entonces, la Mishnah era el comentario oral de esa ley, pero que esa ley incluía escritos
inspirados, por decirlo de alguna manera, y escritos no inspirados, ¿no? Y en esos comentarios orales y esas discusiones fueron surgiendo las facciones que vamos a ver el próximo episodio. Que bueno, ¿por qué cuando Mateo 19, ¿te acuerdas? Oye, ¿es lícito dar carta de divorcio, repudio por cualquier razón? Eso es, para explicar o entender ese pasaje hay que ir a cuáles eran las corrientes que habían. ¿Por qué? Porque empezaron a surgir dentro de los mismos grupos de estudiosos de la ley, como empezaron, estaba, como dijiste tú, estaba la ley, más la tradición, estaba el comentario de la ley, estaba el comentario del comentario de la ley. Es más, había uno que se llamaba el Midrash, que eran sermones basados en los comentarios orales de la ley. Y esos sermones tenían que tener una aplicación práctica, tipo devocional rápido. Ajá. Era como su hora silenciosa. Un pan diario. Spurgeon, Good Morning Spurgeon, no sé, algo así. Mañana y tarde. Pero era o sea, ¿qué te das cuenta? Que hay esto heterogéneo que era este judaísmo del segundo templo, se mantuvo unidos por cosas buenas y por cosas no tan buenas. Y el hecho de, o cosas que fueron a una línea que era de mucha distorsión. Y eso es algo que no podemos dejar de lado a la hora de entender el Nuevo Testamento. Creo que hay algo muy importante que nos permite entender después no solamente los evangelios, sino las cartas de Pablo, es que acá se trataba de mantenernos con un celo étnico. No, pero yo soy judío. Y por eso tanta tensión que hay en la iglesia primitiva entre los que eran cristianos de extracción judía y los que eran cristianos gentiles. Sí. ¿Por qué razón? Porque, oye, pero este fervor étnico explica mucho de eso, de las cartas de Pablo. Pero bueno, esto fueron las cosas que mantenían unido al judaísmo de Segundo Templo. Próximo episodio vamos a ver qué cosas los dividía, ¿no? Y ahí surgen las facciones, ¿no? Los partidos o sectas. Vamos a hablar de fariseos, saduceos, esenios, celotes y algunos grupitos más no muy mencionados, pero que sí aportan todo el mosaico, como dices tú siempre, de los tiempos de Jesús. Y por ejemplo, ¿por qué Jesús interactúa tanto con fariseos y con la gente pecadora? ¿Y por qué estaban juntos? Mucho de eso vamos a ir hablándolo y explicándolo dentro de nuestras limitadas recursos, ¿no? Así que bueno, dale, nos esperamos la próxima semana, donde estaremos hablando un poco más acerca de la sociedad judía. Vale, pues, gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.